Hace ahora 5 o 6 meses que la hemos vendido. Sacamos el mapa, empezamos a tener como 2, 3, 4, 5 pedidos al día. Estuvimos literalmente un mes y medio que no comíamos. Lo único que hacíamos era recibir pedidos, picarlos manualmente, no había absolutamente nada optimizado. Y a partir de ahí fue cuando explotó todo. O sea, ahí dijimos, hostia, esto que tenemos, que esto es para mí es un asterisco de lo más importante. O sea, es producto, producto, producto. 219 bajamos a 1.200.000 y pico. Ahí fue un poco lo que se conoce un poco como el techo de cristal un poco que teníamos, que era en plan, tenemos algo que a la gente le mola mucho, pero no sabemos si tenemos una empresa de 1 millón, de 5 millones, de 10 millones o de qué tenemos. Entonces ahí fue el primero que dijimos, coño, tía, esto no sube todo el rato como la espuma. O sea, 221 fue la gran hostia. Decía, 220 ya tuvimos unas primeras financiaciones, 221 acabamos de financiarnos con todo lo que nos financiamos. Que para mí es muy importante que hay veces que los emprendedores nos tomamos como, hostia, la empresa es mi hijo. Y yo digo, no, o sea, la empresa no es tu hijo. Tú por la empresa vas a dar muchísimo y vas a dar todo lo que puedas, pero no des la vida por la empresa. Bienvenidos al podcast de Visideaton. Hoy al podcast ha venido Javier del proyecto Misswood. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer. Bueno, ya adelantar el contexto que hemos dicho la marca de la compañía, la cual se ha vendido. Y la gracia de este podcast es un poco el objetivo de todos los podcasts que hacemos aquí, que es intentar no solo hablar de grandes éxitos que son la hostia, sino de la realidad del mundo e-commerce, que para lo bueno y para lo malo es muy jodido. Y creo que de tu caso podemos aprender todos un montón y yo el primero. Entonces ahora estamos hablando un poco, me has dado un poco de contexto. Así que nada, antes de todo, Javier, preséntate un pelín y explica un poco qué hace la marca. Bueno, yo soy Javier Gaucerán, creé junto a mi compañero de uni, Albert Sanz, creamos Misswood hace 12 años, en el 2013. Hace ahora 5 o 6 meses que la hemos vendido. Y al final en Misswood lo que creamos fue, a cabo de 2 o 3 años, que luego ya os explico un poco más, pero creamos una marca, tanto un e-commerce como también tocamos canales también de venta B2B también, y de proyectos también, digamos siempre como 3 patas, explicábamos, que hacemos productos de decoración y regalo para viajeros. El producto que más se nos conoce es un mapa de corcho que inventamos en 2015, creo recordar, y a partir de ahí fue un poco cuando despegó un poco todo. Y bueno, ha llegado 12 años, que no está nada mal, y nada, oye, aquí a explicaros un poquito toda mi experiencia. Entonces, también para la persona que acaba de escuchar esto, ¿no? Si os ha vendido la empresa, hablemos antes también de cómo ha sido la evolución, ¿no? Cuando empezó, o sea, un poco como los inicios del proyecto, el porqué del mismo, cuando estabais en la cresta de la ola, ¿no? Y también los aprendizajes de después. Vale, os explico cuánto quieres que dure explicando de No, eso. sí, hacemos un breve spoiler, ¿no? Para aumentar la retención del podcast y después ya entraremos en Vale. detalle. A ver, un poco el resumen, si fuera con una vista de pájaro de todos estos 12 años, fue, empecé trabajando en Westwing, que es una empresa, es una e-commerce muy conocida de decoración. De ahí sacamos una idea que era hacer unos carteles de madera con un diseño es totalmente distinto, o sea, aún no existía mismo como tal. Carteles de madera con frases serigrafiadas en estos carteles. Yo presento esta idea a mi jefe, que era uno de los dos CEOs de Westwing, para hacer una campaña en Westwing. Me dice, ok, esto era muy a los principios de Westwing, éramos 30 personas en la oficina, luego evolucionó como una bestia. Hicimos una campaña y vendimos 7.000 euros, de ahí serigrafiamos, pintamos, empaquetamos las 306 maderas que vendimos en casa de mi socio, que está en Granollers, y ahí empezó un poco Misswood. O sea, él estaba de prácticas, no le renovaron. Yo dije, oye, pues habíamos estudiado los dos Publi, por eso nos molaba mucho el tema de hacer una marca, empezamos a hacer la marca. Yo en principio iba a seguir en Westwing, pero al cabo de un mes y medio o dos dije, hostia, queremos empezar con esto, nos mola mucho, vamos a meterle caña. Estos 2.13, luego son 2 años de sacar productos sucedáneos con más o menos éxito. Estamos hablando que en 2 años llegábamos a facturar 100 o 100.000 euros pelados, los dos trabajando en su casa, yo comiendo en su casa, no teníamos sueldo, no teníamos nada. O sea, era en plan, oye, vamos a ver dónde va esto. Y no, con un poco la promesa que nos hicimos de que, oye, si esto no sé, 2, 3, 4 años, pues no va a ningún lado, cada uno para su casa y ya está.
Hay que tener en cuenta que él tenía 23 y yo tenía 24 años. O sea, éramos muy incipientes. Entonces, 2.15 lanzamos, se le ocurre al ver que le regaló a su novia un mapa del mundo, típico mapa de papel, que él lo puso detrás de un corcho. Dijo, hostia, con lo que habíamos inventado un poco de serigrafía sobre madera, que esto lo hacíamos junto con los amigos que habían empezado el tema de serigrafía, tuvo la idea de decir, oye, ¿por qué no hacemos el mapa directamente serigrafiado sobre el corcho al final, para pinchar, tal, mola mucho. Sacamos esto, y esto sí me acordaré como si fuera ayer, esto fue como en octubre, noviembre del 2015. Nosotros teníamos la web, una web súper precaria, quizá vendíamos un producto al día, estábamos en algunas tiendas, tal. Sacamos el mapa, empezamos a tener como 2, 3, 4, 5 pedidos al día. Llegan Navidades, estuvimos literalmente un mes y medio que no comíamos. Lo único que hacíamos era recibir pedidos, picarlos manualmente, no había absolutamente nada optimizado. O sea, era recibir un pedido, coger papel, apuntar, serigrafiar, empaquetar, o sea, totalmente precario. Y estuvimos eso, un mes y medio que solamente hacíamos esto. Yo tengo un vídeo en el móvil del el local que habíamos alquilado y habíamos pasado de casa de los padres de Albert a un local que tenían donde hacíamos la serigrafía, hacíamos un poco de stock, tal. Y a partir de ahí fue cuando explotó todo. O sea, ahí dijimos, hostia, esto que tenemos, que esto es para mí es un asterisco de lo más importante. O sea, es producto, producto, producto. O sea, cuando al final dices, hostia, que funciona, que no funciona tal, el producto es lo que tú ya ves si funciona o no. Luego, que es algo que nos encanta, o sea, que nos gusta mucho trabajar, es en optimizar procesos, mejorar canales de venta, pero producto es la clave y tú ves cuando un producto funciona. Entonces, fue lanzar esto. Perdón, para hacer un pequeño punto aquí, y ahora seguiremos, pero me parece muy interesante y de todos los podcasts que he hecho, nunca había salido este concepto que es muy evidente lo que dices, ¿no? Pero en vuestro caso es muy claro de arrancáis, vais vendiendo en ese momento también a nivel de e-commerce, no tenía nada que ver lo No. que es a día de hoy, pero creáis un producto que es este tablero que yo, es que me suena que os conocía de esto porque ahora pregunta random que no te lo he hecho antes y te lo tendría que haber hecho. ¿Puede ser que estuvieseis en alguna feria del eShow de Intergif? O Interleaf sí. Interleaf fuimos en 2000. Fue la primera. es que esto es random, pero ¿Sí? yo cuando yo cuando era, bueno, pequeño, yo qué sé, tenía 14 años o así, acompañaba a mi padre porque él tiene una, o no, tenía una distribuidora y tiene una distribuidora de souvenirs, está medio jubilado. Y creo recordar que estábamos delante vuestro. ¡Hostia! Sí, sí, era Josibert. Esto fue, yo te preguntaré. Albert es lo que siempre, de acordarse de personas y nombres, pero creo, o sea, Yo muy creo que pequeño y estaba por ahí y conocía, bueno, veía muchas marcas y tal, y me sí. suena que había un proyecto muy nuevo tal que mi padre decía, hostia, qué chulo esto que están haciendo estos chicos. Y me Hostia, gustó. sí que puede ser. Tengo algunas papas incluso o algo así, creo que tengo algo. Sí, hostia, pues mira, ahí lo que teníamos ahí que lo petaba, y aparte me venía a la cabeza en algunos, pues estábamos Albert y yo mano a mano ahí. Bueno, en las ferias siempre hemos ido los dos, luego cogíamos bono, la gente nos ayudara. Pero ahí el producto que teníamos que lo petaba era la tabla de surf. Una tablita de surf pequeñita de decoración que a la gente le encantó. Pero sí, sí, yo me acuerdo de Intergift, porque yo, o sea, la experiencia que he tenido en Westwing de tema de ferias internacionales yo conocía, y yo fue justamente dije a Albert, oye, hay que empezar tal, empezamos por Intergift, que en su momento estaba bien, luego ya fue capa caída. Y luego nosotros empezamos a ir a las ferias que yo conocía más, a Maison Objet, Ambiente, que eran las gordas, que ahí también tenemos mil y una historias. Pero Intergif, sí, sí, yo me acuerdo de esa feria, hostia. A ver, off topic total, porque ahora ha venido y se le está quemando tanto esos años y el producto, y dije, y oye, ese producto lo vi. Es que Sí. Ahí no habían los mapas, por eso, ahí era todo madera. Ahí era el Miswood de sí. todo madera, carteles, el cartel grande, pequeñito, el mediano, la talita de surf. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y qué Vale, guay. bueno, anyway, desde que cayó el producto top ventas y ahí empieza a rodar la cosa. ¿Eso más o menos qué año era? Correcto. Ese creo que fue en Navidades de 2015, sacamos lo del mapa. Entonces, a partir de ahí, siempre hacemos la misma, siempre cuando explico esto hago la misma metáfora para entender, o sea, nosotros al final con Albert, lo que habíamos dicho, habíamos estudiado Publi, nos mola mucho el tema de hacer marca, branding, yo por ejemplo me gusta mucho la foto, vídeo, o sea, todo lo que es multimedia, marca tal, nos gustaba mucho y nos lo queríamos currar mucho.
Nosotros hasta entonces, que es un poco el input que recibiste tú, habíamos creado una marca, en plan, hostia, qué chula, dos chavales jóvenes, una marca joven, tal, que no era tan típico y molaba mucho. Pero la metáfora es, creamos como un tío, una tía, hostia, qué guapo este tío, qué guapa esta tía, pero cuando hablabas con esta persona no tenía mucha personalidad aún, porque no sabíamos aún qué hacer, porque habíamos los carteles de madera, funcionaban, empezamos a tirar. Al final, si me preguntas, por ejemplo, por de dónde salió Mistwood, fue muy random, o sea, por madera y porque si nos reímos con mi socio, discutíamos de mil y una cosas y entonces acordamos cuando en algo nos parecía bien a nosotros desde un principio, eso se quedaba y no hacía falta discutir más. Y eso fue un poco random de, este nombre me gusta, así y tal, tiramos millas, o sea, nos pareció guay, porque no había aún mucha chicha que sacar. Entonces, a partir del mapa de corcho fue cuando le empezamos a dar personalidad a la marca y le fuimos dando, pues eso, una personalidad mucho más marcada y de ahí siempre que explicamos que mismo al final eso de productos y decoración de regalo para viajeros. Ahí es cuando sacamos el tema de viajeros por lo del mapa. Entonces, 2.15 empieza con esto, 2.16 nos mudamos ya de un local pequeñito a una nave industrial ya grandecita. Éramos ya, creo que eran 3, 4 personas en oficinas, más luego 4 o 5 personas más en taller y empieza a carburar todo. Empezamos ya a ferias internacionales, ahí empezamos a sacar tiendas internacionales. Bueno, empieza a subir. Piensa que mi primera está repajando en 2.16 facturamos ya 750.000 euros. Todavía todo sin IVA y aún era todo bastante precario, que me acuerdo también en algún momento de ese año de llegar, pero llegar ahogados a todo, porque claro, también la gente nueva, sobre todo en taller, que al final, pues gente también más complicada, que a veces es más, o sea, más complicada. Es más fácil acertar con perfiles que puedas estar tranquilos con ellos. Claro, nosotros ya no estábamos ahí al día a día, estábamos en oficinas, aunque estábamos siempre juntos, pero bueno, es un tema que el control era complicado. Entonces pasamos de Yo veía cómo era la operativa en este momento. Cuando has dicho que teníais taller, o sea, ¿cómo Sí. era la operativa en 2016, no? La facturación, perdón, ¿qué has dicho más o menos del 16? No, 2.16 debió ser, no, 2.16, no, sí, 2.16, perdón, es 750.000 euros sin IVA. Así La estáis operación. superando el medio millón, ¿no? Es decir, más de 500.000 euros. Tres cuartos, tres cuartos, Vale. sí, sí. Buenas, perdona por haberte cortado el podcast y espero que te esté gustando. Este podcast es posible gracias a todo el ecosistema de Visibilitatón, de la academia y la agencia, donde damos servicios y formación de SEO, Google Ads, analítica, WooCommerce, Shopify para todo el ecosistema e-commerce. Suscríbete a la newsletter para tener todos los recursos nombrados en este podcast y entérate de toda la información del sector sobre el e-commerce cada lunes escrito por un servidor, Josep Deulofeu. Recuerda, visibilitatón.com/newsletter. Visibilitatón.com/newsletter. Seguimos con el episodio. Vale, entonces, cuando dices operativa, no es que vosotros compráis producto hecho o teníais un almacén Claro. y lo enviabais. No, no. Había. Fabricamos todo. Fabricamos todo. Hostia, vale. Nosotros de siempre, sí, sí, claro, esto no te lo he dicho. Nosotros de siempre, ya te digo, somos muy puritanos. O sea, nosotros creemos que una marca original lo hacemos todos nosotros, lo pensamos todos nosotros, lo diseñamos todos nosotros. Entonces o sea, esto cuando lo explicas a posteriori te dicen, estás loco, tío, o sea, ¿cómo te montas este berenjenal? Sí, sí, pero nosotros al final era algo que nos molaba y entonces fue así. Pero la operativa siempre era, aparte de hacer todo, siempre nuestra idea era, al final como mi socio era de Granollers, siempre la idea es, oye, Granollers, tener una fábrica, dividirla en oficinas fábrica, o sea, algo bien hecho, lo que te digo, o sea, nosotros nos gusta el diseño, nos gusta que todo esté bien, pero hasta llegar a ese punto de, vale, ahora puedo meter las manos en la masa de quiero ponerlo todo bonito, esos 2 años de crecimiento exponencial incontrolado, pues era patinando por todos lados. Y nada, te lo has de imaginar, o sea, imagínate, eres una nave industrial súper chula por eso, que los propietarios eran unos cabrones, pero bueno, no hace falta que lo cortes, esto eran unos perracos, pero la nave era súper chula. El taller eran unos 350, 400 metros de taller, o sea, era grandecito ya. Y las oficinas eran 120 metros de oficinas. Siempre nos sobra oficinas, porque para el taller que hemos necesitado, que es mucho y cada vez más, piensa que ahora hago metí un poco hacia adelante, de esa nave alquilamos justo la contigua cuando nos fuimos haciendo más grandes porque no cabíamos en taller. Y una vez, eso ya fue como en 2018, nos fuimos al último sitio donde ya nos quedamos, que teníamos
1.200 metros de nave y 300 metros de oficinas. Nos sobraba oficinas por todos lados, porque éramos siempre postido Sea, tres. o sea, hasta el 24, si no me equivoco, 24-25, Sí, 25. estabais con operarios. Es decir, si dentro de la P&L teníais maquinaria, teníais operarios. Maquinaria muy poca. Es que teníamos una forma de trabajar, al final por la experiencia, por lo que hemos hecho de, ahora vuelvo para atrás. Esto al final se monta con todo el tema de diseño, marketing, todo esto al final ponemos equipo humano y nosotros comprábamos la materia prima, el corcho, primordialmente. Quien era la materia prima, que esto también, por ejemplo, también me encargaba yo, pues el corcho es las cajas, los accesorios, por ejemplo, el mapa del mundo, el accesorio número uno era las banderas del mundo. Las banderas del mundo las hacíamos con un proveedor de aquí de Barcelona. La caja, la aguja, la impresión de las pegatinas, todo siempre era por aquí. Y entonces de máquina realmente era solo la serigrafía. Y la serigrafía la empezamos con 3 amigos, que es lo que te comentaba al principio, que empezaron a hacer serigrafía por su cuenta, una marca de ropa, tal, y nosotros tuvimos la idea de, oye, serigrafía en madera, ¿qué pasa? Funciona. Oye, serigrafía en corcho, ¿qué pasa? Funciona. Y de estos 3 acabó quedando uno y acabó quedándose en Mistwood, montándose su espacio para su proyecto y como su cliente número uno de largo éramos nosotros, lo teníamos in-house. Sí. Vale. Luego más adelante, este chico se fue porque tenía una nave industrial de su padre que no le costaba nada, tal, se fue. Y los últimos 2 años y medio, 3, teníamos a una persona de serigrafía fichada con las máquinas sin mesas que nos había montado este chico. Pero es una cosa muy rudimentaria. O sea, teníamos, para que te hagas una idea, una máquina semiautomática del año 50 con la que trabajábamos, para que te hagas una idea. O sea, era un hierro eso que costó en su día nada, 1.000 euros. Pero no necesitábamos más. Es que toda la serigrafía, todo el resto, o sea, cuando hicimos impresión digital, más adelante, lo externalizábamos en un proveedor que lo teníamos a 1 minuto de la nave. O sea, casi todo lo hacíamos in-house y lo que no sabíamos eran todo proveedores destacados. Pero hablemos del catálogo, ¿no? Iremos saltando de la historia, pero estamos como en esa fase de crecimiento, el aha moment, ¿no? De detectar ese producto ganador. Crecéis pasando el medio millón de euros. Entiendo que los siguientes años era como lo de la vaca lechera, ¿no? De teníais un producto que funcionaba, montasteis un sistema, lo mejorasteis, procesos. Entonces, gran parte de la facturación de Mistwood, es cuando me decías, ¿no? Llegamos hasta los 2 millones. ¿Era de este producto o fuisteis ampliando catálogo y por eso llegasteis a 2 millones o abristeis mercados? Sí, a ver, era fundamentalmente por 2 cosas. Era en base a este producto y sucedáneos a este producto, es decir, el producto mapa de corcho es un producto y luego de ahí lanzamos tamaños, colores, con marco, sin marco, diseño con serigrafía o diseño digital, que ahí incorporamos colores. De aquí empiezan a salir una familia de productos a muchas SKUs por aquí. Luego, en tema del mapa, también sacamos mapas de madera también. Con la misma idea que habíamos empezado Mistwood, también lo hicimos en madera, también funcionaba bastante bien. Y luego accesorios de este producto, lo que decía, las banderas del mundo funcionaban súper bien, complementos como lo que te decía del marco, distintos tipos de chinchetas. Esto era fundamentalmente la facturación de Mistwood. También sí que es la que lanzamos, y eso siempre te queda un poco la espinita, un momento que dijimos, tenemos todo esto que funciona muy bien, pero también por las ganas de querer hacer cosas nuevas, dijimos, queremos sacar una parte de lifestyle para el viajero. El razonamiento fue, nuestro mapa te motiva a viajar y te motiva a motivar los viajes que has hecho. O sea, está en el principio y en el final del viaje. No está en el durante. Entonces dijimos, hostia, nos molaría sacar productos Mistwood que la gente disfrute durante el viaje. De ahí lanzamos libretas, las botellas termo, las mochilas. Hay cosas más sencillas, libretas, por ejemplo, pues sacamos unas libretas de corcho que al final compramos la libreta ya hecha y nosotros hacíamos la serigrafía in-house también. Pero claro, la mochila, por ejemplo, esto sí es un nivel extremo, diseñamos una mochila totalmente original nosotros, sin tener ni puñetera idea de diseño de producto. Las hicimos en China porque aquí era insostenible, o sea, era carísimo hacerlas aquí, no tenía ningún sentido. Funcionaron considerablemente bien y el problema está en que yo quería, bueno, sobre todo yo quería mejorar la calidad de la mochila, porque eso es verdad que de los dos siempre quería acabar mejorando productos, que al final es una cosa buena y mala también, ¿eh? Y
no estaba del todo seguro de las calidades. Conocimos a un proveedor que era de India, que en teoría tenía mejor pinta, pero nunca acabamos de atrevernos y como tampoco es nuestra, o sea, no sabemos tanto de esto y vendimos, que tampoco era la leche, que las mochilas tienes que comprar un montón de stock de primeras. Entonces estamos muy acostumbrados a comprar materia prima, tenerla estocada y de ahí a lo que llamamos nosotros productos semi-elaborado, que es, había como 3 fases, la materia prima, el producto semi-elaborado, que sería un mapa que se hace serigrafiado y ya está, y lo tienes guardado en un cajón, pero solo te has gastado el corcho y la serigrafía, y luego el producto acabado, que ya es o sea, enrollado, empaquetado, con todo preparado para enviar. Claro, esto era muy bien para no gastarte mucho dinero en stock, porque lo fabricábamos nosotros. Por otra parte, la logística de hacer todo esto es un pitote. Las mochilas, o como la gran mayoría de negocios, es mucho más sencillo, en plan, compro 3.000, lo guardo y lo vendo. El problema está que si no lo vendes, te lo comes con patatas. Claro, hablemos de este punto porque es muy interesante a nivel de operaciones, ¿no? Lo que comentabas, empezáis a crecer, a hacer vuestro producto propio, tenéis operarios, juntáis un proceso de fabricación, lo que decías del taller, ¿no? Y Ujú. has saltado este punto que creo que es muy guay de, hey, nosotros tenemos un stock de base blanco que después hacíais esa creación o esa adaptabilidad a diferentes líneas de producto, ¿no? Y eso os permitía tener una amplitud de catálogo muy interesante, me imagino. Sí. Vale, genial. Entonces, hemos hablado mucho de operativa en ese momento, pero claro, ¿cómo hacéis que la gente descubra este producto y os lo compre? Vale. Esto, a ver, nosotros desde un principio, afortunadamente por el momento y también por lo que sabíamos un poco hacer nosotros, nuestro Instagram desde un principio fue nuestro mejor canal de venta. O sea, nuestra marca de una forma muy orgánica llegamos como bastante fácilmente como a... Llegamos al final a casi 100.000 seguidores, pero bueno, estuvimos los últimos 4 años que apenas crecíamos, entre que decrecía y crecía, pero al principio ya nos pusimos fácil que eran 50, 60, 70.000 seguidores reales, que al final tenían mucha interacción en nuestros posts, pues lo mismo que te pasó un poco a ti en la feria, o sea, era una cosa que la gente no había visto tanto, hacíamos contenido divertido, lo que te digo, teníamos recursos para hacer vídeos, fotos, o sea, era muy, muy boca a oreja y muy fácilmente compartible. Entonces, la gente empezó a conocerlo muy rápido por ahí, en redes sociales sobre todo. Te diré que los primeros años, sobre todo en este boom de 2016 a 2018, es que era bastante orgánico todo. Orgánico y luego también es verdad que esto por la parte de Albert, me acuerdo que en 2015 por ahí, con unos amigos, dijo, no, hostia, la publicidad en Facebook funciona muy bien. Nosotros, oye, seguro. Dice, sí, sí, pones 1 euro y funciona, tal, no sé qué. Bueno, y entonces no hicimos caso y hubo un día que Albert, en plan, oye, vamos a probar esto, que la gente dice que funciona tal. Y durante 3 años, tranquilamente, funcionaba como un tiro. O sea, era increíble. Entonces, un poco el combo de producto, original que la gente no había visto y que a la gente le encantaba. Fácilmente compartible en redes, más que nosotros teníamos un poco, la experiencia eh, de moverlo, contenido chulo, más coger el auge de redes sociales, Facebook, Instagram. Durante 3 años iba solo esto. O sea, no hacía falta hacer mucha cosa. Y luego también en tiendas, nosotros, pues por ejemplo, entramos en cadenas de tiendas como Natura, Corte Inglés, Fnac, en Francia también entramos, también pegó un tiro, o sea, todo se va retroalimentando. Esto es interesante, ¿no? Lo que está diciendo de, tenemos un producto chachi, que encima es viral. Es decir, que es un producto que a la gente le gusta compartir porque Mm, encima esos momentos iniciales de Instagram, ¿no? De el compartir los viajes, todo, o sobre todo la fase más inicial incluso de Facebook, donde realmente tenías la capacidad de ser muy viral, impactar a mucha gente en esos momentos. sí, sí. Y también activasteis, o sea, he entendido que activasteis Facebook Ads, Instagram Ads, muy a los inicios, o no, todo, o gran parte fue orgánico. Yo creo que Facebook lo empezamos a activar como en 2.16, 2.15, 2.16, o sea, bastante al principio. Pero claro, puede ser bastante al principio, pero claro, yo ya llevamos a 3 años y pico de mi lucha, ¿sabes? O sea, para mí no era tan al principio. Pero sí probablemente por 2.16, 2.15, 2.16, ya le estamos dando caña a Facebook Ads. Sí, En sí. ese momento, ¿colaborabais con creadores de contenido de viajes? ¿O cuáles eran las claves en este sentido de crecer de forma tan exponencial, además de ese producto viral? Y tengo que hacer memoria aquí, ¿eh? Yo creo que colaboraciones
quizás sí que hacíamos alguna cosa. Sé que por 2.17, 2.18 ahí le metimos más caña. Porque aparte ahí también en el equipo ya teníamos una persona totalmente encargada. O sea, al final hago también aquí un hincapié en el equipo. Albert, que se encargaba de esto, cuando empezó a tirar la cosa, o sea, 2.16 ya, sí, 2.16 ya también, y 2.17 sobre todo, él hizo como un poco de paso atrás, estar un poco encima de todo un poco la estrategia y sí que es verdad que siempre se ha encargado de el paid, pero luego lo que es la implementación de campañas de marketing, colaboraciones, pues por ejemplo ahora estoy recordando que la mochila, hicimos un evento para presentarlas, a todo esto, ya fichamos a una persona encargada un poco, directora de marketing, que se encargara un poco de todo esto. Entonces yo creo que por 2018 ya empezamos con colaboraciones, sí, o sea, tema influencers. También estoy recordando que, por ejemplo, nos invitaron al Arenal Sound, ¿lo conoces? Pues ahora en el Sound nos invitaron, creo que fue en 2.10 no, 2.15 o 2.14, porque no teníamos el mapa aún. Nos invitaron cuando habían Dulceidas y más también que empezaban su carrera ahí. Nos invitaron para tener una exposición allá, pero era muy, o sea, sin ir buscado. O sea, era como muy Se ha orgánico ido todo. orgánico, ¿no? El producto, Sí. lo que comentas al final. Claro, también habían influencers que nos contactaban, oye, ¿os gustaría colaborar conmigo? Si vemos alguna que nos encaja, oye, venga, o sea, era muy poco estudiado. Que también te digo, o sea, para mí, una cosa funciona, una cosa empieza a no funcionar cuando estás buscando formas de optimizar y estás buscando, en plan, hostia, pues ahora voy a buscar influencers, hostia, pues ahora voy a buscar no sé qué porque veo que no me tal. O sea, ahí es cuando dices, ya esa ola pasa un poco, tengo que meterme un poco al barro de a ver cómo lo vamos a mover bien esto. Claro, ahí era ni te lo estudiabas mucho cómo hacerlo, te venía un poco todo bastante orgánico. Bueno, hay muchas marcas, ¿no? Que siempre se habla del caso de Hawkers, ¿no? Donde hubo Por la ola ejemplo. de Instagram y saberte subir a esa ola, que también con un buen producto, como es vuestro caso, pues esto ayuda un montón. Entonces, hablabas ya de esa época de 2018, me imagino que esa época conseguisteis también crecer un montón a nivel de facturación. Mm. Hablemos de antes de la pandemia, ¿no? Más o menos cómo estaba la facturación de la empresa, personas, Wow. catálogo, canales de venta. Has hablado un poco de tiendas también. Veo que Sí. también estáis en Amazon. Sí, mira, un poco el límite fue, o sea, hasta 2.18 fuimos pasando de 750.000 euros 2.16, 2.17 hicimos ya 1.300.000, 2.18 fue el pico que hicimos 1.000.000 casi 500, que eran estos 1.750.000 con IVA. 2.19 bajamos a 1.200.000 y pico. Ahí fue un poco lo que se conoce un poco como el techo de cristal un poco que teníamos, que era en plan, tenemos algo que a la gente le mola mucho, pero no sabemos si tenemos una empresa de 1.000.000, de 5 millones, de 10 millones o de qué tenemos. Entonces ahí fue el primero que dijimos, coño, tía, esto no sube todo el rato como la espuma. Claro, 2.19, tema de redes sociales ya se empezó no a democratizar, pero empezó a estancarse un poco. O sea, ya empezabas con el tema de vamos a optimizar a ver cómo podemos hacer para crecer. Entonces, 2.19 un poco el techo este cristal que tuvimos. Hasta entonces éramos un equipo, llegamos a ser, creo que de normal éramos unas 13 personas. En Navidad éramos 15 porque fichábamos ayuda en taller. También esto es de las cosas también que cada año hemos ido optimizando. Claro, siempre decimos lo mismo eran dos empresas. De finales de enero a septiembre, octubre era una. De finales de octubre a enero era otra. Facturábamos lo mismo en un periodo que en otro. Entonces, logísticamente era una burrada. Y más cuando fabricas. Yo aquí era, por ejemplo, algo que tenía súper por mano ya, que ahora como los hacía es, yo en julio, agosto ya ponía lo que se iba a vender, o sea, ya con el histórico que teníamos ya sabíamos más o menos lo que se iba a vender en todas las navidades. Yo ya ponía un cálculo de la producción que se tenía que hacer y estamos hablando que la producción eran 2 meses de producción para hacerlo de una forma cómoda para todos. Claro, lo fácil aquí es, fabrico 5.000, 10.000, 15.000 mapas, los tengo guardados en el taller en octubre y que se vayan vendiendo. Claro, esto con dinero no se aguanta por ningún lado. Entonces, comparte cómo fabricábamos, entonces, para ir teniendo todos los pasos de la materia prima el mínimo tiempo posible en Miswood, tal, pues se fueron utilizando estos procesos que lo tenemos muy por mano. Pero bueno, vuelvo a lo de, entonces, antes de pandemia éramos
Se distribuía la oficina en Albert y yo. De mí colgaba la persona responsable de logística y operaciones, que luego a su vez era un poco el responsable de taller, es el que estaba un poco por encima de taller, es el que un poco me reportaba a mí, estando yo un poco encima de todo, pero tenía esta persona un poco de confianza para que estuviera encima de taller de operaciones, ¿cómo se llama esto? De la producción diaria, de que todo funcione bien en taller. En taller podíamos contar con unas 4 personas de media. Y luego por la parte de marketing estaba Albert, hemos tenido a esta persona que han pasado 2, 3 personas por ahí de un poco de encargada de marketing, que al final lo acabó, claro, cuando las cosas fueron yendo más mal dadas, lo acabó absorbiendo una persona que ha estado con nosotros como 8 años, que ha sido casi nuestra mano derecha, que se llama Noemí, y al final se fue formando y se fue aprendiendo distintos trabajos, y al final hizo un poco de todo y todo muy bien. Pero sí, era esta persona más otra persona ayudante en tema de, pues, de campañas, o sea, para creación de campañas, contenido, un poco como una persona más junior para ayudar en todos estos temas. Y muy al principio, como en 2017, 2018, cuando empezaron a ir bien las cosas, fichamos a una figura únicamente de fotógrafo y vídeo, con 2 cojones. Que decíamos que vamos a ver, duró 1 año. Es que no tenía ningún sentido. O sea, no era worth it, la verdad. Pero sí, se distribuía un poco así las cargas de trabajo. Hasta, digo, hasta los 18, 19 era así el equipo. A medida que fue bajando la facturación, pues fuimos ajustando posiciones. Y al final, por ejemplo, también en taller descubrimos, así como en taller en Navidad, pues fichábamos quizás 2, 3 personas de refuerzo que ayudaran, tal. Lo acabamos optimizando de tal manera que con la misma gente que éramos, trabajamos en Navidad. Y al final ayudábamos entre todos. Una de las cosas que me siento más orgulloso de Misut y es de mis grandes aprendizajes, o sea, el equipo que tanto la grandísima mayoría que ha pasado como los que acabamos quedándonos, que éramos 6 personas, contando a Albert y a mí, me acordaré siempre que cuando ya explicamos, oye, el tema está complicado ya, a ver cómo salimos de esta, tal. Ellos al final los hacemos muy partícipes, serían los números de Miswood, y no había que saber mucho para entender que, hostia, no iba como tenía que ir. Nos dijeron, chicos, aquí estaremos hasta el último día, hasta donde haga falta. Claro, con esto, tener un equipo así es la hostia, la verdad. Entiendo, hemos comentado esto, ¿no? 2019, pasar el millón de facturación, que siempre hace Ujú. gracia, ¿no? Pero tiene todas unas implicaciones. Ha Sí. tomado mucho de operaciones. Esto me imagino que de 0 a 100, pues tuvisteis que montar sistemas, fichar mejor, incluso aprender vosotros a entender cómo delegar, porque no es lo mismo cuando empezasteis vosotros a después que lo haga otro, ¿no? Y ahora ya lo decías como muy claro, ¿no? Había una persona responsable de taller y se encargaba, pero antes lo habíais hecho vosotros y después fuisteis enseñando a esas personas, ¿no? Los procesos. Entonces, también, ¿qué aprendizajes te llevas de ese 0 a 100, ¿no? De estar Albert y tú a empezar a crear sistemas? Si es que creasteis sistemas, luego, después os disteis cuenta de mierda, tengo que crear sistemas y evidentemente el proceso de regresión, ¿no? De lo que decía Mm. ahora, el equipo multidisciplinar, transversal, que todos hacen de todo, pero porque también lo mismo, hay un sistema implementado. Sí, yo al final, claro, nuestra experiencia es hasta una empresa de, pues eso, esos 1.000.000, 3 cuartos de facturación y 15 personas tope. Claro, al final he hablado con mucha gente, al final cuando hablas con empresas pues, más grandes, equipos más grandes, al final todo se va organizando mejor. Pero yo te diría que los aprendizajes es, para una empresa de ese tamaño y teniendo en cuenta lo que nos liábamos nosotros, que fabricábamos, a que nosotros para lo que facturábamos nos liábamos mucho, realmente. O sea, y aparte de múltiples canales, que dices, no, es que solamente me dedico al e-commerce. Nosotros en plan, como eran todos los canales. Te hablaré de esto, ¿eh? Te lo digo como recordatorio, te voy a sacar el tema de los canales, pero sigue, sigue. Claro, sí, sí. Hasta ese tamaño de empresa, tú puedes estar, a ver, también si eres 2 socios que, número uno, los 2 están comprometidos al 100% con el proyecto y los 2 que al final pues también nos complementábamos también, teníamos perfiles tan marcados. A mí me gustaban más las operaciones, márgenes, negociación, tiendas, y él se acabó dedicando al tema de marketing online, campañas, producto, web, todo el tema de Shopify también es una larga historia. Pero al final
estábamos enterados absolutamente de todo. Al final era, los dos buscamos una persona que pudiéramos tener cada uno un poco su mano derecha para estar encima de las tareas más mundanas. Pero te digo, al ver, por ejemplo, Noemí, que es esta chica, ha sido un poco siempre la mano derecha. Al final ha sido la mano derecha de Misswood, pero al final, más concretamente en el día a día, era más de Albert por todo lo que se dedicaba. Y yo siempre he tenido, hasta muy al final, que al final o sea, cuando ya no daba, dijimos, oye, no vamos a echar a nadie para esto, ya me vuelvo a encargar yo y ya está. Pero un poco mi mano derecha de lo que te comentaba, de operaciones, de logística. Puedes estar enterado de todo, también a nuestra forma de ser, y esto se hace muy sencillo. Al final, por ejemplo, en mi parte, que es la que puedo explicar mejor, eh, nos hacemos una reunión cada día, o sea, cada semana, perdona, los viernes, repasando todo lo que se hace todo lo que se ha hecho esa semana, todo lo que se va a hacer la semana próxima. Trabajamos con Monday, por ejemplo, nosotros, lo tienes perfectamente organizado. O sea, la operativa diaria la teníamos cristalina, o sea, no había ningún problema. O sea, en nuestro caso no fue por un poco o sea, por el caos que no pudimos seguir con esto. Fue un tema puramente lo que te decía. Por eso al principio de la conversación es producto, 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 y al final se junta, en lo que te he contado antes, lo de, hostia, si te financias por el tema del COVID, con los números que tienes, no vas a poder devolverlo, se te hace una mochila muy grande, aunque tengas un equipo pequeño, tienes un equipo, tienes un almacén que son 1.500 metros cuadrados. Cuando estás utilizando la mitad, claro, todo se te va, aunque vayas optimizando, llega un punto y no puedes rascar más. Y rascamos mucho, ¿eh? Entraremos en No, esto, entraremos porque creo que es interesante el contexto que estás dando, ¿no? De cómo vais creciendo, un producto que funciona, canales que funcionan, la ola de Instagram, Facebook. Y con ello también te quería preguntar, ¿no? Porque yo ahora he puesto un mapa de corcho del mundo, ¿vale? sí, O keywords relacionadas con estas, y parece Amazon, con shopping que aparecéis vosotros, y después sí. estáis vosotros con la conexión de Shopify, ¿no? Entonces, a nivel de SEO, de canal propio y Amazon, en Internet estáis. Entonces, háblanos un poco de la estrategia de canales de venta. Vale. A ver, en tema online, que es lo que te comentaba, que es lo que se quedaba más al ver, pero al final sí que recuerdo que cuando lo hablaba con él, nosotros por mapa de corcho posicionaba solo ya. Por lo que te decía, era un producto que no existía, que inventamos nosotros. Sí que es verdad que al cabo de 2, 3 años empezaron a entrar copias por todos lados, evidentemente. Pero me acuerdo de las donaciones con Albert decir esto, que al final cuando entramos a vender en Amazon era en plan, hostia, no queremos que Amazon esté por encima de nuestra página web. Nosotros seguíamos, en nuestro caso la página web era nuestro cliente número uno. Así como otros muchos negocios que venden tanto en B2C como B2B, normalmente venden más en B2B, en nuestro caso era al revés, siempre nuestra página, la página web había sido número uno. Entonces fue, yo creo, bastante orgánico y creo recordar que era un poco en el sentido de que al principio, como por redes sociales ya la gente nos encontraba, nos buscaba, ya iba a parar ahí, y sí que más adelante, para tema de SEO, recuerdo que al principio no hicimos nada, porque también Albert, al final tú juegas con las herramientas que tienes. Albert se formó más en todo tema de paid y en SEO no tanto porque como al final Misswood, original, mapa de corcho, original, el SEO iba un poco solo. Entonces, al corto plazo dijimos, no vamos a invertir recursos y tiempo en esto. Sí que es verdad que más adelante, cuando el paid dejó de ser lo que era, sí que le metió caña. Empezamos con un amigo también que también se dedicaba al SEO. Estuvimos trabajando con él. Al final, aquí también, bueno, no nos acaba de explicar muy bien. Y mira que Albert, o sea, entendía más, no éramos personas que, sobre todo digo, por la parte de Albert, que no tuviera ni idea de qué estábamos hablando, sino en plan, sí que sabíamos cómo funcionaba un poco, pero no nos acababa de vender bien lo que hacían. En plan, bueno, sí, aquí estabais aquí, y luego, bueno, un poco más, y pero decíamos, bueno, pero quiero también un poco tangible. O sea, estamos en la página número 2, ahora estamos en la página número 1, la competencia está, o sea, un poco algo más tangible. O cuántas ventas nos llegan por aquí, o cuántas gente entra por aquí, o sea, no lo acabamos de ver. Entonces, dejamos de trabajar, y luego sí que al final, por un tema también de recursos, dijimos, oye, el paid está siendo carísimo, vamos a meterle muchísima caña al SEO. Y te fijarás que ahora no sé si sigue en la página web, lo que se dedicó mucho Albert y Noé, bueno, y Manel también, que el equipo que teníamos un poco de marketing, hicieron un cojón de landings para tema de posicionamiento SEO de
cómo enmarcar, decoración de pared, decoración de tu casa de la playa. O sea, empezamos a sacar temas para meter contenido para SEO, y fue lo que estuvieron trabajando, no sé si fue en 2021, 2022, y ahí le metimos mucha caña en ese sentido. Entonces, eso por tema de online. Y lo que te comentaba antes de redes sociales, que ya lo he comentado. Luego, tema de B2B, al final era ferias, sobre todo. Aparte de ferias, cuando tú entras en tiendas, claro, también en Barcelona, pues entramos, por ejemplo, en Natura, se hace un poco bola de nieve. Por ejemplo, yo los mejores deals que hice en tiendas, los hice bastante al final de Miswood. Entramos en Abacus, en 13 tiendas Abacus, que son las cosas más chulas porque fue... O sea, aquí siempre es un poco complicado. Y al final, mi día a día, que era, me iba poniendo ¿cómo se llama? El sombrero de operativa y el sombrero de ventas. En las ferias al final tú vas, expones, hablas, conoces y vas recogiendo un poco los contactos que has hecho, pero ya has tenido una exposición. Pero los mejores negocios que hemos hecho, que son los más complicados, son aquellos que yo he picado directamente a la puerta de una tienda, como por ejemplo Abacus. Abacus, y le llamé a Noelia, que es encantadora, le dije: "Oye, Noelia, me han pasado tu contacto, soy Javier de Miswood, creo que nuestros productos pueden..." ¿Era la directora de compras o cómo consigues Sí, ese contacto? sí, por una amiga de un contacto que dice: "Oye, Abacus, pues interesante". O sea, un día, quizá una tarde del despacho, digo: "Oye, me quiero poner esta tarde a buscar dónde, o sea, tiendas mínimamente grandes donde podemos meter mismo, que puede tener sentido, que puede tener recorrido". Me apareció Abacus. Y dije, entonces me conseguí el contacto, llamé, que aquí se junta, que es lo bueno, que me lo he encontrado que bastante gente, y más en Barcelona o alrededores, tú le cuentas Miswood o le dices mapa de Corcho y dices: "Hostia, me suena. O sea, esto lo he visto". Entonces, es una cosa que también es una puerta de entrada muy sencilla, que no te dicen: "Hostia, no tengo ni idea quién eres". En plan: "Hostia, si esto lo he visto en alguna tienda, en página web, me habéis salido remarketing por Facebook, por Instagram, por algún lado". Nos conocimos, empezamos, testeo en un par o 3 de tiendas. Ellos, justo enganché que Abacus estaba remodelando algunas tiendas, entonces con ella íbamos quedando a decir: "Oye, esto encaja en las tiendas que vamos remodelando, porque las estamos modernizando, tal, tal". Me curraba yo de que decía: "A mí déjame un espacio de 2 metros por metro y medio, yo me encargo de todo. O sea, no tenéis que hacer nada, yo te hago el croquis de cómo va a quedar, yo te pongo todo el stock, yo te digo lo que te haría falta, yo te digo los que van a vender más, los que no van a vender tanto, y te lo monto todo", porque es una cosa que creo que las tiendas agradecía mucho de que todo es todo masticado. Y no estén en plan ellas pensando: "Oye, ¿qué vas a vender más?". Sino en plan: "Oye, Javier, tú eres el que lleva 10 años en esto, ¿qué es lo que más vendéis? ¿Y qué es lo que más vendéis en tiendas?", que es distinto a lo que más vendemos en página web. Por eso también que es complicado. Y por ejemplo, digo, Abacus llegamos a estar como en 13, 14 tiendas. Luego, con Muy Mucho, hicimos un proyecto de que entramos en 110 tiendas en Muy Mucho. Y esto fue lo más al final que hicimos con Miswood. Y fue también de una llamada en frío, de una reunión en frío con el CEO de Muy Mucho. Nos presentamos, fuimos a su despacho y dijimos, y me acuerdo, esto fue hace 1 año y medio, yo me curré durante un mes, porque dijo: "No, Navidades lo ponemos en 3 tiendas, sin stock, quiero que sean depósito y que a medida que se vaya vendiendo vayáis rellenando". Yo estuve todo ese diciembre con el coche a las tiendas, tenía un Excel que las tiendas me iban poniendo que iban vendiendo cada día, y yo a medida que, porque aparte no querían gastarse ni un duro, entonces decía: "Vale, te voy a poner stock para que te dure 2 días, 3 días, no quiero que tampoco tengas mucho", ¿sabes? Y durante un mes, o sea, intenté hacer un servicio ultra perfecto de no te vas a quedar ningún día sin, yo te lo voy poniendo, te hago la exposición, te hago todo. Hicimos las Navidades y luego al año siguiente, eso fue 2023, creo, en 2024, hicieron una compra para implementación para 110 tiendas. Vale, genial. Pequeño corte técnico y me ibas a contar el tema de otros canales de venta que algunos he Correcto. experimentado y aprendido. Correcto, te acababa de contar lo de B2B, ferias, tiendas que picábamos la puerta nosotros o tiendas que nos venían ellas. Y luego la última pata sería el de proyectos un poco personales, que nos venían. Pues, por ejemplo, hicimos el Welcome Pack de BP, de las oficinas BP en Barcelona, una botella termo y una mochila que hicimos con ellos, claro, para 1.500 empleados.
pues cosas que te venían así, o me acuerdo también que hicimos uno muy chulo de una línea de productos para una línea de cruceros, que vendían los productos, ahí me tiré un poco más a la piscina porque hicimos cosas que no habíamos hecho nunca, pero bueno, te salían cosas de gente que descubría tu marca, le molaba lo que hacías, y decía: "Oye, ¿podrías hacer esto?". Si lo veía más o menos viable, decía que sí, si lo veía muy complicado, decía: "Oye, no", pero son cosas que no te esperas y que iban saliendo cada año, iban saliendo cositas. Genial, con esto, hemos tocado como los diferentes canales de venta, el principal era la propia web, y lo mismo, cuando empezasteis este último año, ¿no? El 25, la web siempre había, ahora es un Shopify, siempre había sido Shopify, entiendo que no, hicisteis alguna una migración, ¿no? ¿Cómo evolucionó el proyecto a nivel tecnológico siendo el canal de ventas más importante? Vale, mira, la primera web fue un Wix que monté yo y que la gente para hacer pedido, atentos al nivel, escribía un mail diciendo: "Quiero este cartel de madera". Yo te mandaba un número de cuenta, hacías una transferencia y yo y nosotros te mandamos el cartel. O sea, así empezó Miru, de este nivel. No, ha ido migrando. Luego, por ejemplo, el tema de la web lo cogió ya Albert muy al principio. Me acuerdo que del Wix empezamos a hacer un PrestaShop porque un amigo de mi hermano empezó a tocar PrestaShops y lo empezamos a montar con él. Ahí nos dimos cuenta un poco que a mí no me gusta tanto este mundo. Albert lo cogió y lo lideró desde el minuto cero todo esto. Estuvimos en PrestaShop. Hostia, ahora confundiré esto, ¿eh? Y creo que era en WooCommerce. No, acabamos en WooCommerce. Hasta. ¿Al Wix, al WooCommerce o al Precia? Al Precia. Diría que sí. La primera web, o sea, e-commerce de Mishwood fue un WooCommerce y lo estuvimos aguantando hasta 2020. O sea, todo el crecimiento de Mishwood fue WooCommerce y el razonamiento era muy sencillo. Nosotros no había absolutamente ningún programador en Mishwood, cero. Teníamos una agencia externa que nos llevaba todo el tema de la web. Y al final recuerdo con Albert decirle: "Oye, en el momento que esta agencia suponga más que un sueldo de", no sé si le dije, 25.000 euros o algo así, cambiamos porque esto ya no sale a la cuenta. O fichamos a una persona in-house que lleve todo esto, no que sea una agencia. Entonces, el último año de WooCommerce, aquí también a veces los números, pues claro, de repente se disparaban con el tema de las agencias. Creo que pagamos casi 40.000 euros de cosas, más que encima en un Black Friday la web se quedó colgada. Me acuerdo que aquí también, también es poco lo que te digas tú, o sea, es muy importante aquí el tema de la comunicación y yo recuerdo que el responsable de esta empresa, que fue una empresa pequeñita, hostia, nosotros ya éramos, bueno, facturábamos ya 1 millón y pico de euros, éramos un cliente importante. Hostia, recuerdo que aparte de los problemas, que era la forma de gestionarlos de, oye, son las 6 de la tarde, mañana seguimos, en plan, yo me acuerdo un día en mi casa, Black Friday, 11 de la noche, web caída, yo cagándome en todo, en plan, pero a ver, o sea, ¿qué pasa? Que el tío responsable de que mi web esté caída no esté conmigo al teléfono diciéndome cómo coño resolver esto. Bueno, entonces de ahí fuimos a Shopify. Al final entramos, descubrimos el mundo Shopify, sobre todo, y me acuerdo, a mí me acuerdo que lo que más me convenció fue el tema de la pasarela de pago. Es un razonamiento muy sencillo de decir, oye, Shopify, todas las pasarelas del pago de todos los Shopifys son iguales. El momento que más confianza tienes que enseñar, tienes que mostrar a tu público es en la pasarela de pago. Entonces, y yo me acuerdo que esto fue ya un motivo suficiente de decir, quiero algo que cuando la gente vaya allá diga, oye, esto funciona como un tiro, no hay ningún problema, perfecto. Y realmente fue la noche y el día. O sea, nunca hemos contratado a nadie para gestionar el Shopify, todos se lo guisaban y se lo comían Albert y Noé. Bueno, y Manel también. O sea, al final, todo el tema de la web, la gente entraba, salía. A mí a veces me da un poco de pavor, me acuerdo con Albert, que Albert siempre es un poco más, era siempre un poco más de, oye, vamos a probar, que la gente entre. Y dije, hostia, a ver qué permisos damos a la gente para entrar, para toquetear cosas, porque realmente rompes algo y dramático. Pero no, no, o sea, tío, funcionaba súper bien. Y en ese sentido, yo me acuerdo que ellos, por su parte, que eran los que trasteaban cada día con esto, estaban encantados. O sea, era todo un momento. ¿Recuerdas ese momento de migrar de WordPress con WooCommerce al Shopify, teniendo en cuenta que teníais un SEO que por ende de la autoridad de marca, porque habíais Ya. sin querer hacer cosas y estáis posicionados? ¿Recuerdas cómo lo hicisteis, cómo lo planteasteis y la consecuencia de ello? Mm, la verdad es que poco,
yo aquí sí que lo dejé todo en manos de Albert, en plan, tú lo ves claro en esto, yo aquí el que lideras esto eres tú. Sí que recuerdo que hubo pitotes, pero, hostia, no quiero recordar nada súper dramático, la verdad. Eso significa que las redirecciones se hicieron. Sí, si Godos estuviera aquí, cuando le enseñe el podcast dirá, hostia, no, que fue un puto drama durante 4 meses, pero no lo recuerdo, la verdad, o quizás no quise ni tampoco fijarme, porque te digo, dije, oye, lo dejo en tu tejado, mientras que no pase nada grave, a mí no me digas nada. Pero seguro que hubo show, seguro que hubo cosas, pero creo que al final, después de todo un poco la ola, fue en plan todo para bien. Sí, bueno, creo que has dado puntos muy interesantes, ¿no? Sobre el contexto de si era Black Friday, eran las 10 y el servidor estaba caído, temas de backups o temas de bugs que hay en la web y eso al final esa factura de 40.000 € al año, cuando realmente hay con, pues también incluso un WordPress WooCommerce bien hecho no debería Sí. ir a estos niveles. Entonces, es lo de siempre. Cualquier tipología de tecnología es buena siempre que tengas un developer bueno a tu lado y que te dé un buen servicio. Pero es verdad que incluso a día de hoy un Squarespace, un Wix, un Shopify, tecnologías cerradas son mucho más estables y también te dan más paz mental. Y para alguien, que aquí es lo de siempre, nuestra experiencia era cero de programación. Entonces, tú al final vas a lo que tú dominas. Entonces, si nosotros hemos tenido un perfil El taller, hacer marca. correcto, si hemos tenido un perfil un poco de techie, de programador tal, pues quizás que aún así pero llegase el momento, me acuerdo que yo al final habían tantas cosas malas, porque aparte, o sea, hablamos de la factura de los programadores, pero luego es los tempos. Pero claro, tú eres un cliente, que aunque seas un cliente importante, eres un cliente. Entonces tú tienes un problema, oye, espérate, ya veremos cuánto lo hacemos. Claro, quiero, por ejemplo, con Albert me decía, oye, quiero tocar esto de la web, no sé cuántos. No, es que espera, tengo que hablar con este para que te mueva esto. Y claro, era un drama, o sea, era dinero, era tiempo, era frustración. Ya te digo, aparte estaba la pasarela de pago, que a mí es de las cosas que dije, hostia, ya por eso ya me vale mucho. Y era que nosotros queríamos darle mucha caña y nuestra web, ya te digo, ahora ya no se parece nada a lo que era, pero nuestra web estábamos súper orgullosos porque estaba curradísima. Me acuerdo de las fichas de producto. Nosotros, por ejemplo, nos fijamos, perdona, en tema de Amazon de fichas de producto. El 70% de los productos creamos, replicamos como las páginas A+ de Amazon, las replicamos como nuestra página web y tú entrabas en el mapa y veías ahí una explicación, detalle, fotos, cómo ponerlo, dónde ponerlo. O sea, estaba muy chulo. Claro, eso por un Shopify era un momento de diseño perfecto, todo el equipo lo podía toquetear. En cualquier otra cosa ni te lo planteas, porque dices que solamente por plantearlo esto voy a estar aquí. La de Dios. Entonces fue un cúmulo de circunstancias que al final recuerdo el momento y aparte de eso, claro, fue justo en pandemia. Yo estaba en mi casa, Albert en la suya, y fue un tema de los dos tenemos tantas ganas de cambiar esto por todo lo que pueda venir, que nos daba, entre comillas, un poco igual de que sabíamos que era un percal, el tema de la transición, sabíamos que iba a ser un percal. Pero era en plan, es que hay que salir a esto. Luego también el tema de Shopify, que es la putada, es las comisiones. Claro, entonces cuando estábamos con WooCommerce, TPV del banco, que aparte teníamos unas condiciones súper buenas, y luego la que viene comisión de Shopify, cuando me las dijo Albert, yo en plan, hostia. O sea, no pagas programador, pagas casi el programador, no lo mismo, lo pagas por comisiones de Shopify, pero por tema de operativa y por trabajo es mucho mejor y mucho más agradable trabajar con un sistema de estos. Sí, pero creo que es muy interesante al final, como todo el contexto, lo que has ido explicando, las características, el porqué, las vivencias, tu experiencia y también la implicación que tiene el cambiar de tecnología, ¿no? Entonces, ya has ido dejando entrever, ¿no? La pandemia, por ejemplo, el sector de souvenir fue un drama, ya no solo el mismo año de la pandemia, sino los consecuentes, porque toda la industria se paró. Y si venías de años de crecimiento, incluso con la expectativa de crecimiento que había, ¿no? Antes de la pandemia, puede que incluso tuvieses algunas hipotecas o créditos, habías sobrefinanciado en algunos proyectos y eso fue de repente, de un día para otro, cerrar fronteras, no había turistas y muchas empresas del sector, y esto lo viví al garete, ¿no? Entonces, hablemos un poco de lo que sucedió, ¿no? La pandemia, la consecuencia de ella y también los aprendizajes de hasta el día de hoy. Vale.
Vale, pues entonces aquí nos vamos. COVID 220. Yo recuerdo, por ejemplo, que el día antes de que cerraran las fronteras, yo estuve a punto de cerrar un acuerdo con un agente en Francia, porque justamente ese principio de año, recordemos que el COVID creo que fue marzo, febrero. Ese principio de año había sido el año que más habíamos apostado por ferias. Habíamos ido a 3 ferias ese principio de año. Todo eso a garete. O sea, entonces, 220, recuerdo que, claro, estábamos todos un poco a la expectativa, a ver qué va a pasar, a ver si esto se recupera pronto, a ver si no. Nosotros recuerdo que hicimos un ERTE con la gente del despacho, estuvimos cada uno. Es más, hicimos una de las campañas de las que también más me siento orgulloso, que se llamaba No necesitas un mapa para una cuarentena. Nosotros paramos envíos durante un mes y medio, no enviamos ningún producto, que paramos ventas un mes y medio. Tiendas no compraban y página web, ventas paradas durante un mes y medio. Y 220, o sea, fue un mal año, pero aún yo creo que las tiendas y el online, Navidad fue, creo que más o menos bien. También, al haber parado ventas durante un mes y medio, esta campaña también a la gente le moló mucho. Luego hubo como un pequeño boom a la vuelta de esto, cuando creo que fue en septiembre, que más o menos parecía como que se empezaba a abrir, luego se volvió a cerrar. Ese final de año fue considerablemente bueno. Pero bueno, ahí para que te hagas una idea, pasamos del 219 que hicimos 1.200.000 y pico a no llegamos al millón por poco en 220. Pero bueno, fue un año malo, pero bueno, se puede recuperar, tal. El tema fue 221, fue el foso máximo. Porque al final lo que pasó ahí es, claro, son dos cosas. Hay que pensar que el mundo online y el mundo offline no van a la misma velocidad. El offline, quizá las cosas, si compraron alguna cosa en 2020 y lo estocaron, no lo vendieron y en 221 compraron poquísimo. Entonces el offline 221 paradísimo. Y luego 221 el online aún estaba como estaba. Nosotros sí que es verdad que cuando lo comento con gente, dicen, hostia, pero tema de decoración, tal, lo petó mucho en pandemia. Es que lo nuestro no era mobiliario, o sea, lo nuestro eran mapas del mundo que te motivan a viajar, que te motivan a recordar los viajes. Tú no puedes viajar, no puedes salir de casa. Entonces, yo entiendo que no. O sea, era entendible que no. Entonces, teníamos otros productos, pero claro, no vendían tanto. Ya digo, pasamos de ese casi millón, pasamos a 700.000 euros en 221. Ahí ya ajustamos plantilla, ajustamos procesos. Pero claro, en 221 recuerdo, Manuel te lo decía, para el tema online, que también es donde invertíamos más dinero, sobre todo en tema de campañas y tal, la idea fue, oye, vamos a seguir con la idea de que esto en breves tiene que solucionarse, vamos a seguir metiendo caña, y recuerdo que creo que bajamos un poco la inversión, pero tampoco tanto. Y ahí fue la gran hostia. O sea, 221 fue la gran hostia. Os decía, 220 ya tuvimos unas primeras financiaciones, 221 acabamos de financiarnos con todo lo que nos financiamos. Y ahí fue lo que te comentaba antes, un poco el momento de decir, oye, si este dinero hay que devolverlo todo, por muy buenas que eran las condiciones y tal, orgánicos, todo orgánicos y tal, está muy complicado el tema. Está muy complicado. Entonces, 222 se junta, esto ya es como es un pez que se muere la cola. Te empiezas a quedar sin recursos. Como no tienes recursos, no puedes invertir. Como no puedes invertir, no vuelves a crecer. Se junta además toda la situación del mercado, lo que decíamos, el tema online ya no tiraba tanto como tiraba antes, tema de ferias, que siempre va un poco vaivén, pero ya no era tampoco tanto. El producto, también es verdad, no era tan novedoso. Nos pasaba también que de repente lanzamos por ejemplo. Había más oferta, entiendo, ¿no? También. Es decir, Sí, cuando dicen algo novedoso es que podía venir un chino que haya copiado el mismo producto, reventar precio o no. yo no creo que fue tanto por esto, que también habían competencia, pero era un tema de que yo recuerdo, y esto es que aparte se ve, yo recuerdo las ferias 2, 16, 18, íbamos con nuestro stand precario al principio, con los mapas de corcho, y la gente le encantaba. La gente se paraba, hostia, qué guay, qué idea más chula, tal. Claro, 220. Bueno, la última feria que fuimos en 2020. Quizá 218 ya raspado, pero 219, 220 era chulo, pero ya no era como, hostia, guau, mapa de corcho, no lo he visto nunca, ya lo he visto esto, ¿sabes? A pesar de que sacábamos productos distintos que molaban, pero nunca nada era tanto como esto. Y nos pasaba, que a mí esto me frustraba mucho, lanzamos un producto, que esto sí que lo hicimos, no lo fabricamos nosotros porque no teníamos la tecnología, era un mapa de madera 3D con relieve.
que molaba muchísimo. Era puramente, bueno, era decorativo, tenía como agujeritos en los países que tú podías ponerte como la chincheta, pero sobre todo era decorativo y llamaba mucho la atención. Pues este producto al principio lo petó. Y era un mapa de 300 euros. O sea, era mucho más caro que los otros mapas. Era de 200 el más barato, 300 el más caro. Y lo petó. Y en teoría es un producto que no canibaliza al mapa de corcho, ni por tipo de. O sea, más allá de que es un mapa, los dos son mapas, pero uno, el precio es 10 veces más, o entre 6 y 10 veces más. Uno es mucho más decorativo, madera, para poner en la pared, pero decoración, y el mapa de corcho es decoración, pero es más de jugar con él y customizar. Es más un regalo, más que una decoración para la casa, que también, pero pues tío, empezaba a funcionar este producto de coña y de repente el mapa de corcho bajaba ventas. Y yo digo, no entiendo. O sea, digo, no deberían ser uno u otro. Pues nos pasó con varios productos que lanzamos, que de repente, si algún producto funcionaba bien, el mapa de corcho bajaba un poco. Yo creo que no era relativo, o sea, no era correlativo, era simplemente que se juntaba que entre, pues eso, que habían copias, que ya no era tan novedoso, pues ya de por sí iba bajando un poquito las ventas, aunque seguía funcionando. Y entonces eso fueron los últimos 2 años de, tenemos productos que siguen funcionando, pero claro, no tengo inversión para hacer productos nuevos. Las cosas que lanzábamos, algunas funcionaban mejor, otras no tanto, pero tampoco eran la releche. Entonces se te va haciendo ahí, te vas haciendo como pequeñito. Pequeñito, 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 y dices: "Hostia, no estoy yendo a ningún lado ahora". Claro, ya tengo la última feria fue en 2020, tema de online, la publicidad, me acuerdo con Albert hablándolos al ¿cómo se llama este? O sea, el ratio de conversión cada vez era más ridículo. Eh, bueno, vas viendo que no sabes cómo salir de ahí y que al final dices, que fue un poco la idea cuando planteamos lo de la venta a la empresa. Nosotros estábamos bastante seguros. También aquí entra el tema de la motivación también, ¿eh? Nosotros sabíamos que la marca que teníamos era una marca original, que era una marca chula, que con un poco de inversión y con un poco de ganas y un poco de una mente un poco fresca, se pueden sacar cosas. Me parece que nosotros llegamos a un momento que después de 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, decíamos: "Hostia, yo estoy aquí simplemente aguantando el barco, estoy aquí en el, no sé, o en el mástil, justo sacando la cabeza, por encima del agua, y llevo 3 años y medio así, 4 años". Estás agotado ya. O sea, dices: "Es que no", y no tengo herramientas para levantar esto. Y no solo no tengo herramientas, sino que ya tienes una deuda que dices: "No me quiero liar más ahora". O sea, sé que, lo que te decía, estoy bastante seguro que si entra algo de, ideas frescas, ganas, tal, recursos, se puede sacar, pero yo ahora mismo no soy la persona para, ni voy a nosotros ya habíamos metido dinero en la empresa propio, ni voy a meter más, patrimonio mío, no puedo ahora mismo fichar a alguien a alguien de relevancia para que me ayude a sacar esto. Y de ahí salió el tema de decir: "Oye", y en esto siempre hemos estado muy alineados con Albert. Oye, este proyecto nos ha encantado, lo hemos llevado hasta donde hemos podido, con la gente las hemos intentado cuidar lo máximo que hemos podido. En el momento que vemos que esto no es sostenible, vamos a mirar la mejor salida para todos. Y de ahí empezó el tema de la venta de la empresa. Entonces, es algo un poco con lo que has ido explicando, ¿no? Hay un contexto de un COVID, hay el contexto de que es un producto que no es bien decoración, sino como bien dices, al final el cliente, pues el wanderlust, ¿no? Que se decía mucho, el que le encanta viajar, está cerrado, no puede viajar, entonces es un producto que se ve penalizado. Además, ese B2B, aunque el canal directo, el canal online era el principal, también nos afecta. Se suma a la deuda de licos, que esto a día de hoy hay empresas que aún están con este tema. Sí, sí, O esto sea, es un tema que y se habla como un poco por lo bajini, pero hay un montón de empresas que lo están pasando fatal con bueno, al esto. final es una compañía que, si no evidentemente esto no va a ser no vamos a entramos aquí en ser victimistas, pero es la verdad, ¿no? Es decir, en un contexto donde se te obliga a tener o bueno, sí, lo que decías, ¿no? Un peso más en la mochila, con lo que ya es montar una empresa en España, ¿no? Más donde ves que puede incluso trasladarse a tu patrimonio personal, que es lo que un poco lo que tú decías, ¿no? Poner los límites. Has dejado muy claro esto, ¿no? En consecuencia de todo esto, pues valoráis el vender la marca. Entonces, ¿qué implica esta parte de la venta de la marca? Como evidentemente habláis con Albert, no sé si habláis con el equipo, ¿cómo lo planteáis?
Vale. A ver, no. O sea, nosotros hasta este punto, nosotros con el equipo hablamos, o sea, siendo conscientes de todo lo que había, el tema de la venta de Mistwood no se la quisimos decir cuando la empezamos a plantear. Al final somos muy transparentes, pero llega un nivel y tampoco vamos aquí a explicar exactamente todo en el momento que lo empezamos a pensar. Entonces, esto viene un poco lo que habíamos comentado antes. En el momento que con Albert dijimos, oye, vamos a tantear, también como comentaba, o sea, es el peor momento, pero es que era la única solución que veíamos, la venta de la empresa, es por donde empezamos. Ninguno de nosotros teníamos experiencia con esto, ni conocíamos de nadie que tuviera experiencia con esto. Estuvimos con un par de consultoras. Consultoras que te vienen, te miran el modelo. Me acuerdo que una vino y era como una especie como de marketplace que te ponían. Es un mundo también un poco antiguo y un poco. O sea, no está muy modernizado esto. Me acuerdo que era un marketplace que te venía, te hacían como tu dossier de la empresa, te lo subían al marketplace, entonces de ahí te podían contactar posibles compradores. Pero me acuerdo, por ejemplo, con esta empresa que nos dijo, no, hacemos esto, nada, o sea, que le pasamos la información toda la información nosotros, te hacemos este dossier, bueno, y por este dossier te cobramos 1.500 euros. Y yo, para ver, yo te voy a pagar algo si me traes un mínimo de un cliente o un contacto o un algo, o sea, pagarte por poner los números que yo te paso en un Excel ultra precario, o sea, bueno, te encuentras cosas de estas. Al final, que es lo que comentábamos antes, es un tema muy personal. De estas consultoras que fuimos, cero, absolutamente no vino nada. Creo que alguna vez a algún cliente preguntó, oye, tal, en el momento que le dijimos algo o contaron una reunión, nada. Y al final fue de casualidades, contactos. Nosotros en nuestro caso hubieron dos empresas que estaban interesadas en Mistwood, una un poco de casualidad y la otra sí que la seguimos trabajando, que fue con la que al final vendimos la empresa, pero fue a través del contacto de un contacto que los conocimos. Lo conocimos a Sergi Banet, se llama, de Meller. Sí, sí, Sergi ha pasado el podcast y es cliente de la agencia ahora con Barefoot. Sí, sí. Sí, hostia. Pero estuvo muy bien. Ha Sí, sido ponente ahora en el 5º aniversario de la agencia, que hicimos hace nada un evento en Pegur. O pues sea, que sí, que Sergi, si lo ve, un saludo. súper crack, Sergi. La verdad, yo no lo conocía, entonces lo conocía la novia de Albert, lo conocía ella porque también ella había empezado trabajando en Globo, ya no recuerdo de qué tenía la conexión, pero no sé cómo salió que me dijo un día Albert, oye, Laia, que es bueno, su mujer ya, dijo, oye, me ha dicho con Sergi que pues quedar un día, que puede ser interesante, tal. Nos fuimos un día a su oficina a hablar con él una hora simplemente pues a comentar nuestra situación y conocernos. Y aparte yo justo, porque le he comentado una vez por LinkedIn, justo estaba empezando su proyecto de Barefoot con su mujer. Y ya le digo, en plan, una vez que le he comentado, he dicho, hostia, y ahora que lo está petando con esto, que es un crack, digo, hostia, me acuerdo cuando comentamos esto, que justo estabas empezando, tenían como la primera tienda, tenía como 2 meses la tienda, y dije, no, esto es un tema, digo, hostia, tiene muy buena pinta esto. Y sí, sí. Y salió de ahí, o sea, fue un contacto que cuando hablamos dijo, oye, tengo un conocido que quizá le puede interesar, llamarlo, quedáis, tal. Y a partir de ahí salió. Aquí tampoco me gustaría ser súper concreto con todo cómo fue, pero sí que fue con esta persona, con esta empresa, estuvimos como, no sé si fueron como 4 o 5 meses de charlas, de idas y venidas también, en sus oficinas, números, business plan, ta, 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 ta. Al final la oferta que plantearon no tenía ningún sentido y dijimos, oye, nos sabe fatal. Había muy buena relación también eras un emprendedor, un chaval es un poco más joven que nosotros, pero muy buena química, pero dijimos, es que no tiene sentido. O sea, al final lo que no voy a hacer tampoco es, no vamos a hacer es regalarlo esto. Y dijimos, oye, pues hasta aquí, ya está, no pasa nada. Ahí entró otro protagonista sin contarlo, porque era un proveedor nuestro, que era otra marca, pero que nosotros también vendíamos sus productos. Yo le llamaba, nos conocíamos también de las ferias. Yo le llamé para decirle, oye, en esos momentos había algunas cosas, algunas facturas que no podíamos pagar y yo fui llamando, que aparte como me encargaba de todos los temas de proveedores, pues a aquellos proveedores que no podíamos pagar facturas, les llamaba personalmente, en plan, oye, estamos en esta situación, veremos a ver cuándo lo podemos hacer, pero que sepas todo esto. Y me dijo, oye, hablemos. Y esto fue como en noviembre y estuvimos como 4 meses de charlas
que también súper buen síntoma tal. Pero también pasa que hay momentos, y estuvimos todos 5 meses, ellos nos pedían de seguir con el proyecto, entonces, habían como unas cláusulas como muy a futuro, tampoco estaba del todo claro cómo iba a funcionar. O sea, muy buena predisposición por todos, pero nada muy concreto, números tampoco muy concretos. Y así como al principio de las conversaciones probablemente hubieran aceptado esa oferta, llegados a febrero o marzo, con Albert nos sentamos y dijimos: "Es que no lo vemos del todo claro". Y Albert en este caso me dijo, por su parte, me dijo, o sea, él me dijo que no le apetecía esto, que no lo había del todo claro, que ahora en ese momento, después de esos 5 meses, no le apetecía y que no tal. Y dije: "Oye, al final esto es una cosa de 2, yo no lo veo tampoco, quizá no estoy tan como tú, pero si tú no lo ves claro, fuera". Y ahí se juntó que en esos primeros que habíamos hablado, volvieron a aparecer en el panorama. Pero, o sea, no fue ningún tipo de estrategia, o sea, fue un tema de, en esos primeros dijimos: "Oye, que sepáis que, o sea, vamos a cerrar, por si acaso estuvierais pensando de hacer alguna cosa tal, que sepáis que va a pasar esto". Entonces ahí, para que veas cómo van las cosas, en 2 semanas cerramos un acuerdo. Hablemos de esto, ¿no? Cerrar una empresa en España. Porque me imagino que evidentemente os informasteis, abogado, notario y todo esto. Sí, Entonces, sí. habla un poco de la realidad, ¿no? De un proyecto de 12 años de vida, ¿no? De que ha superado el millón de facturación, que por casuísticas que has ido explicando, se llega a una conversación de cerramos la compañía. Mm. ¿Qué es cerrar una empresa en España? A ver, lo que dicen s ¿eh? Que estás en zona segura, que puedes decir tal cual. No, no. Sí, sí, no, estaba pensando de cómo plantearlo. O sea, para mí son 2 cosas. O sea, el tema burocrático, o sea, la nuestra está cerrada por concurso de acreedores. O sea, no está cerrada de bajar persianas, por concurso de acreedores. En el tema burocrático, o sea, no es demasiado show, hasta donde yo bueno, o sea, hasta lo que he vivido, no es demasiado show. Aquí lo más importante, que es la gran clave, que te comentaba antes que justo conocí a una persona hace un mes, que también estaba en una fase parecida y estaba buscando justamente una persona como lo que te voy a decir, es ir de la mano de una persona que confíes todo este proceso plenamente. O sea, en mi caso es una abogada que había trabajado con mi padre muchos años, que sin ser una experta en compraventa de empresas, o en cierres de empresas, ha tenido experiencia, pero es una abogada muy buena, y al final fuimos de la mano, con esta persona. También te digo, hay muchos, vaivenes de momentos de, pues ahora cerramos así, ahora cerramos asá, ahora no, ahora sí, ahora o sea, uno es eso, mucha confianza. 2 algo también muy clave, y más si eso está dirigido a gente emprendedora con empresas, o sea, pequeñitas como la nuestra. Las cosas importantes, uno se ha de formar en ello. Yo no tengo ningún tipo de experiencia en derecho, ni en leyes, ni en nada. Pero te puedo decir que había veces que yo hacía preguntas a mi abogada, o a bancos, o a Hacienda, que eran mucho más relevantes de lo que alguien se cree. Y yo me acuerdo que yo mismo decir: "Coño, si yo no me dedico a esto, ¿por qué soy yo el que estoy preguntando algo que puede ser muy importante para el devenir de?". No, no solo por tema de pasta, sino por tema de procesos. O sea, también tema de procesos Sí, y no, pero al final esto pasa incluso cuando delegas servicios, ¿no? sí. Que tú como fundador puede que no seas el que dediques más tiempo en el SEO, pero creo que es muy lícito y es adecuado que si te va el bolsillo y te va a afectar a ti, estés encima. Tienes que entender. Y yo, también, en mi caso, también son formas de ser, ¿eh? Y en esto, son formas de ser, no te diré que tampoco es generacional, pero yo en mi caso, bueno, es nuestra forma de ser con Albert también. Somos muy, o mi hermano mismo también, es que somos iguales, en plan, las cosas importantes te lo miras tú. Aunque sea un tema que no domines, le vas a dedicar tiempo y te lo vas a mirar. Y vas a ir de alguien que domine más que tú, evidentemente. Pero un poco como hacían nuestros padres de, oye, yo confío todo en esta persona y que él tire millas y lo que me diga esta persona. Hasta cierto punto. Y te digo que con temas de estos, y yo, vamos, soy cero, o sea, tío, yo cateaba en el cole, estudié ingeniería industrial, no probé ni una, o sea, soy cero coco, pero con las cosas donde te va, o sea, cosas mundanas, no entrando ya en las leyes y tal, pero preguntas de lógica, al final es mucha lógica. Decir, oye, ¿esto se puede hacer?
y lo preguntas. Y preguntas a la persona que sepas que sabe si se puede hacer. Pero la pregunta de esto se puede hacer no te va a salir de la otra persona. Va a salir de ti y luego la otra persona o el organismo o el ente te dirá, sí, no, puede, a ver cómo respira. Pero el hacerse la pregunta es lo que para mí en las cosas clave es súper importante. Entonces, yo en este proceso recuerdo que llegaba a puntos, proceso, te hablo también con temas de Hacienda, con tema de impuestos, y al final también, sin ser financiero, los números un poco de mis los llevaba yo, entiendo lo que entiendo y luego necesitas de gente que te ayude, pero es muy importante que la gente se lo mire esa persona. Y lo que, o sea, se lo mire él mismo. Y lo que dices tú, si alguien tiene una empresa de 500.000, 600.000, 700.000, 1.000.000 de euros, confía en ti para que le lleves todo el SEO y el paid. Si esa persona se piensa que, oye, me lo va a llevar Josep y confío 100% en él y tal, no es un tema de confianza o desconfianza, es que esto es algo muy importante para tu empresa y tú tienes que entender sobre esto. Aunque tú no lo lleves y Josep sabrá más que tú, pero tú tienes que entenderlo. Entonces, esto hay gente que quizá no lo ve tanto y para mí es una clave impepinable en el mundo del emprendedor. Si no tienes esto, olvídate o te sobran millones de euros que dices, oye, pues yo ficho a este tío, ficho a este tío, ficho a este tío. Es un modelo de trabajo que yo no sé hacer, pero Por parte del, o sea, igual que hemos comentado toda esta parte del cierre de una empresa, si es un concurso de acreedores, la persona que compra, que sabe ya la situación, que habíais ido hablando, idas y venidas, y estáis en una situación que planteáis de esto, ¿no? Del cierre de la empresa. sí. Claro, entiendo que esta empresa tenía una financiación, entendemos la SL, ¿eh? Tenía una financiación, tenía un pasivo laboral, unos stocks, unas facturas a pagar a proveedores. Entonces, ¿cómo es esa transacción? Es decir, ¿compran la empresa, compran la marca? Compró la marca, no compró la empresa. Lo que digo, la empresa, lo que es Miss Barcelona SL, eso es lo que se cerró. Vale. Nosotros, aquí también, o sea, afortunadamente, que por eso también son las preguntas buenas a hacerse, como nosotros ya llevamos 2 años, año y medio, 2 mirando, o sea, el camino era o vendemos la empresa o cerramos. No había mucho más aparte de esto. Entonces la fuimos ya preparando para una de las 2 cosas. En el sentido de stock nos quedaba nada y menos. Material, o sea, maquinaria, lo que te decía, no tenemos mesas, sillas, tenemos la máquina esta de 70 años. O sea, afortunadamente, y esto va con la casuística de la empresa, nuestros activos de empresa eran minimísimos. O sea, la nave alquilada, el toro que teníamos era alquilado, teníamos estas cosas nuestras en la oficina de decoración, de lo que sea. O sea, claro, una empresa con mucha más maquinaria, por ejemplo, pues tienes la nave que es tuya, si tienes maquinaria que es tuya, es otro mundo. Pero en nuestro caso es que era como, es que no nos queda nada. Y además ya lo fuimos preparando para eso. Como ya sabíamos que iba a acabar de una manera u otra, ya fuimos en plan, teniendo el stock materia prima mínima para seguir subsistiendo. Al final fue un ejercicio heavy de logística, decir, vale, planteo las navidades de 2024, vale, pero tengo idea de llegar a febrero de 2025 o a marzo o no. Entonces, yo me acuerdo de esas navidades que, claro, yo al final preveíamos todas las navidades más luego tener stock ya para seguir. Y al final es, bueno, ¿qué contamos? ¿Qué calculo? Y lo hicimos bastante, bastante, bastante ajustado. Entonces, en ese caso, ya te digo, fue nuestra casuística de se cerró con el concurso de acreedores porque no teníamos nada que pudiéramos vender. El stock que teníamos lo acabamos agotando todo en página web, en Navidad. Y aparte, justo como esto lo cerramos a principio de año, ya enganchó bastante con Navidad, o sea, con el final de Navidad. Y al final lo que tenía valor nuestro era la marca. La marca, la página web, las operaciones, el listado de clientes de las tiendas, un poco el know-how, pues un poco lo que también te estoy explicando ahora, es lo que tú podías comprar y que se le puso un valor, ya te digo, es un valor muy pequeñito, pero a eso se le pone el valor y ya está. El resto realmente no te da valor. Y entiendo que es esto, ¿eh? Es decir, el valor real era la marca, el Instagram, la web, el SEO de la web, la cuenta ya de Amazon. Hacéis este traspaso, como decías, te quedas durante, cuando ya se hace esta venta, ya se está haciendo el cierre de la empresa,
hacer un traspaso pactado a la nueva compañía, ¿no? Entiendo que decías, fueron 2 meses, ¿no? De mira, pues esto Correcto. es la cuenta de Google Ads, esto es la cuenta de Meta, Google Analytics, Shopify. Lo pactas todos, al final llegamos a un acuerdo, que me acuerdo al principio nos dijeron: "No, tenéis que estar un año a disposición". Dijimos: a ver, o sea, no vamos a estar un año aquí esperando a que tú nos hagas preguntas", en plan, pactamos, 3 meses, y aquí sí que es verdad que fue también un primer ejercicio que nunca habíamos vivido. Claro, nosotros desde siempre la velocidad la ponemos nosotros, de hacer las cosas. En ese momento fue: "Oye, yo lo que tú me pidas yo te lo doy, pero yo no te voy a estar empujando a: 'Mira, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto'". Claro, era nuestra forma de ser, y creo que fueron 3 meses, pero para mí bastante lights de yo lo que te haga falta estoy, reuniones, te explico todo, pero recuerdo que fue bastante light de, bueno, lo que te haga falta yo te lo paso, pero digo, yo creo que se podía sacar mucha más chicha de la que sacaron. También ellos, o sea, tienen una empresa que tiene una empresa madre que le está yendo muy bien, que me alegro mucho por ellos. Yo creo que el tema de Misu lo tienen un poco para seguir desarrollándolo más adelante, pero no le estaban poniendo tanto foco ahora. Pero bueno, al final sí pactamos esto durante 3 meses totalmente abiertos, y ahora también es, ya te digo, como había también, tanto con ellos como con otros que estuvimos también a punto de trabajar, o sea, súper buena sintonía, respiramos todo lo mismo, emprendedores, gente joven, marcas originales, o sea, es muy fácil hablar. Somos súper abiertos, y dijimos: "Oye, lo que os haga falta". O sea, al final nosotros, también cuando me preguntan: "Hostia, ¿cómo sentiste al cierre de la empresa, tal?". Cuando llevas 2 años ya planteándotelo, o sea, es como una cosa que has ido digiriendo mucho, no es de un día para otro. Y también para mí una cosa muy importante, y también como experiencia mía, justo lo hablaba con un amigo hace un par de días, que para mí es muy importante que hay veces que los emprendedores nos tomamos como: "Hostia, la empresa es mi hijo". Y yo digo: "No, o sea, la empresa no es tu hijo. Tú por la empresa vas a dar muchísimo y vas a dar todo lo que puedas, pero no des la vida por la empresa. Tú por tu hijo matas, y haces lo que sea. Por tu empresa hay que poner un límite, porque si no, tío, te va la vida". Entonces, yo en el momento que veíamos a decir: "Oye, yo para mí mi empresa, que eran mis empleados", lo que te comentaba antes, yo en el momento que vea que ellos lo pueden pasar mal, esto se tiene que cerrar. Indistintamente lleve 12 años, que no sé qué, no sé cuántos, no sé qué. Yo en el momento que vea que esto no tiene que funcionar como tiene que funcionar, no es un hijo, esto es un negocio, se puede hacer otra cosa, hemos disfrutado mucho haciéndolo, pero no se acaba el mundo. O sea, se puede hacer otra cosa, y lo que te contaba antes, o sea, yo es de las cosas que creo que mejor gestionamos. Aparte, afortunadamente, tengo muchas historias de Hacienda, que no viene al caso, pero nosotros que Hacienda nos tiene que devolver siempre dinero a mitad de año de un IVA que nos tiene que devolver, pues este año, casualidades de la vida, nos lo devolvió antes de lo que en teoría ellos pagan con retraso, pagaban como en septiembre, octubre, noviembre, pues este año en julio lo pagaron, 50.000 euros. Yo con eso pude coger, ese dinero y pude pagar todas las indemnizaciones de mis trabajadores, que no tuvieron ni que irse al Fogasa, ni que esperarse 2 años a cobrar, o sea, todos pagados, indemnización. Con el dinero que sobró pude pagar lo que pude a proveedores, o sea, cerramos de lo mejor, dejamos a algunos proveedores jodidos, y soy consciente, pero es que no podíamos hacer más. Pero se cerró lo mejor que se podía cerrar para cómo estaba la empresa en ese momento. O sea, en eso, la verdad es que se hizo, o sea, tuvimos mucha suerte y lo hicimos muy bien. Pero sí, es un proceso que por eso dices, te quedas con lo bueno. O sea, una vez llevas ya estos 2 3 años malos, me quedo en cómo se cerró lo mejor posible y, oye, a por otra etapa que seguimos siendo jóvenes, tú. Bueno, primero que agradecerte el ejercicio de transparencia, de querer venir al podcast, de explicar todo, o sea, desde el crecimiento, hablábamos de esa tendencia de producto, e incluso esta etapa mucho más florida, pero estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Que al final hay etapas, hay aprendizajes. Y también la última pregunta, ¿no? Que es más, ¿cómo lo afrontasteis junto a Albert y aprendizajes que os habéis llevado de esto, ¿no? De toda esta etapa, tanto de crecer un proyecto juntos y ahora haberlo cerrado y buscar ahora nuevas oportunidades. Pues mira, un poco lo que te comentaba antes de que al final con Albert hay que poner en contexto, que también se lo comentamos y también nos han preguntado. Albert es, o sea, al final mi mejor colega de la uni, nos conocimos en segundo de carrera. Era un poco bala perdida él en segundo, en plan, en primero ni nos hablamos y luego empezamos a conocernos, nos llevamos de coñas. Aparte es un tío súper divertido, o sea, te ríes mucho con él, es súper abierto. O sea, fue un poco
casualidad montar lo que montamos, porque ninguno de los dos éramos como típicos de, no, somos dos emprendedores y queremos montar algo, sino fue un poco casualidad. Pero lo que te comentaba, los dos, esto, yo no, o sea, no creo mucho en esto, pero los dos somos Tauro, chocábamos con muchas cosas, en plan bien, pero chocábamos en muchas cosas. Y 12 años de relación de socios es más heavy que yo diré que es más heavy que estar casado. Estás cada día 8 horas con una persona. En los buenos todo es mucho más fácil y en los malos es mucho más duro, pero siempre ha ido por delante la transparencia, la honestidad, la confianza y estar alineados en lo fundamental de los momentos del negocio. Entonces, cuando estábamos en ese momento de estar mal, momentos que ya estaba peor él, momentos que ya estaba peor yo, o sea, al final es importante irse retroalimentando. La gente, por ejemplo, que lo monta solo, para mí me parece o sea, me parece espectacularmente complicado montar algo solo, porque tienes que tener una fuerza de voluntad increíble o tienes que tener a alguien cerca que te ayude mentalmente, porque claro, tienes momentos de bajón. O tienes a un familiar, amigo, pareja, lo que sea, que nosotros tenemos Albert y yo, mano a mano, y luego también con nuestras respectivas parejas, también nos conocemos, también llevamos mucho tiempo con ellos, también nos conocemos hace tiempo, pero es estar muy alineados en lo fundamental y para el tema del cierre, es que los dos lo veamos muy igual en ese sentido. O sea, los dos somos personas muy pragmáticas. Oye, nos lo hemos pasado de puta madre hasta ahora, nos encanta el proyecto que hemos hecho, pero es que vemos que o sea, solamente queda sufrimiento y no tenemos herramientas con las que trabajar. Entonces, ¿qué necesidad hay de alargar esta agonía? Es que no tenía sentido. Más allá de intentar cerrarlo en el mejor momento y de la mejor manera posible, es un poco la misma perspectiva. Yo creo que te la da, o sea, por tema de emprendedor, y es lo que te comentaba antes de gente que quizá entra en un trabajo y lo está pasando mal, y es, hostia, no puedo salir de aquí. Y es, hostia, pues yo no lo veo nada igual. También, otro pequeño también paréntesis, eso ya es un tema más filosófico y de vida, ¿eh? Si tú te montas una vida en la cual vives con no por encima de tus posibilidades, se te facilita mucho la vida. O sea, ni Albert ni yo, cuando las cosas iban bien, éramos cero prototipo de, pues ahora me he comprado un coche más guay, pues ahora me compro un piso, que no sé qué, o sea, cero. O sea, entonces esto te da una tranquilidad de, oye, si las cosas no van bien dadas, yo tengo un dinero ahorrado, tengo una pareja, tengo un piso que me he comprado con mi pareja, probablemente voy a comprar un piso más caro, tal, no me hace falta, estoy súper feliz donde estoy y te puedes permitir, te digo, y hablando, no te vamos a hablar de números, pero hablando de números muy sencillos, o sea, muy bajitos, te puedes permitir decir, oye, quiero dedicarme a algo que me guste y si entro en un sitio, lo que te comentaba antes, si ahora entro en un sitio a trabajar y en 3 meses veo que, oye, es una mierda, me voy, no pasa nada y me voy a buscar otro trabajo. Y si tienes un poco de herramientas y tal, encontrarás algo. O sea, se queda, o sea, y ahora me pasa, hay días más y días menos, te da vértigo. Pero el que tiene un poco de experiencia, el que se ha educado, el que tiene un poco tal, algo encontrarás. Evidentemente da vértigo, pero no puedes ir viendo todo el rato en plan de, hostia, eso, pienso en gente de, estoy en un trabajo, no tengo tiempo, me lo estoy pasando mal, tal. Coño, vete, tío. No te esperes no sé, a que te echen o no, porque si me echan me pagan un finiquito, tal. Y dices, bueno, vivimos en un mundo a veces que no pasa nada. O sea, entonces yo veo, o sea, no veo, pero, o sea, conoces un poco, o has escuchado hablar a veces gente que vive así. También pasa que si vives de una forma muy por encima de tus posibilidades, luego tienes más agobio y dices, claro, no me puedo permitir irme, porque es que más que viene no puedo pagar la hipoteca. Entonces, bueno, te da tranquilidad oye, para tomar estas decisiones, las tomas desde un punto de vista mucho más tranquilo. Decir, oye, si lo cierro, sí que es verdad que daba el agobio de, oye, vamos a cerrarlo todo bien y que no me vengan a buscar a mi patrimonio. Te digo, nosotros ya hemos perdido un dinero que hemos puesto en Mistwood, pero claro, tampoco me toque más dinero que eso, no futen tampoco. Pero te da esa tranquilidad de, oye, a por otra etapa y a lo que venga sea la hostia. Pues lo dicho, creo que en este final, agradecerte un montón tu tiempo, Javier. Para la persona que ha llegado hasta aquí, ya de todas las personas que escuchan el podcast y de mi lado, vuelvo a repetir, te lo agradezco un montón porque creo que es necesario también estas historias reales, tangibles,
que cuando tú miras el ecosistema empresarial español es de lo que estamos hablando. Y yo que estoy en la agencia, llevo 5 años en la agencia, pero antes de agencia, bueno, toda mi vida profesional he trabajado como consultor de SEO y de Google Ads y he visto proyectos crecer de la hostia, como pasando la facturación del millón y en 2 años estar cerrando, ¿no? Mm. Y creo que es de valientes el no tener tapujos y explicar todo esto, ¿no? Y cómo se vive y evidentemente pues que sea alguien que está escuchando el podcast y se siente identificado con Javier, creo que puede compartirlo, ¿no? Lo puede escribir por LinkedIn y Vale. entre todos nos ponemos a ayudar. Y nada, para la persona que está escuchando el podcast, si ha llegado hasta aquí, hacerlo un montón y nos vemos en el próximo. Un abrazo. Chao, Muchas chao. gracias. Un abrazo.